La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Nos queremos acercar a Romanos, el capítulo 11. Creo que es el versículo 15. 15, sí, por ahí. Usted lo tiene. Recalco algunas cortas palabras. Ese es el 16, sí. Pablo está preocupado por su pueblo judío. El judío había conocido al Señor, pero mucho del liderazgo judío lo había rechazado. Cuando uno rechaza a Cristo, viene a enemistarse con Él. Y si uno permite que tal separación se endurezca, cuesta tiempo para que podamos volver a escuchar, a quebrantarnos delante de Él, a reconocerle a Él, el Señor. Y estamos en el tercer capítulo, 3 capítulos de Pablo hablando de la salvación de su pueblo, pero las lecciones son igualmente importantes para todos nosotros. Habla del endurecimiento del corazón cuando uno transgrede la ley de Dios y luego no hace para volver, sino que sigue la transgresión y eso se endurece. Lo voy a tocar un poco ahora, pero lo quiero traer al presente. Si es verdad que el pueblo de Israel se endureció, no todos, sino los que con los romanos le llevaron a la cruz. Pero eso vino a ser una mentalidad. Y cuán difícil es hablarle a un hebreo, a un judío de Jesús. Le cuesta mucho escuchar, porque ha vivido demasiadas experiencias, como por ejemplo, yo he usado varios, pero esta es la primera vez que hablo de esto. Cuando los reyes de España votan a los protestantes y los llevan al holocausto en el 1400 y 1500, lo que empezó la gran Inquisición. Pero igualmente persiguieron a los judíos. Y los judíos, para salvarse, muchos se hicieron católicos. O tomaron los barcos y se escondieron en América del Sur y en otras partes del mundo, lo que se llama el movimiento sefardita. Y vinieron a ser parte de la sociedad, pero se olvidaron y cortaron aún sus propias raíces para salvarse. Y luego asumieron la religión católica o las filosofías del momento, el movimiento de los iluminados, Voltaire, Rousseau y todos los demás, o la filosofía positivista, o la filosofía científica del momento y la evolución, y la asumieron. Y fueron fundadores de nuestra sociedad con los demás que no eran judíos. Pero cuando excavan históricamente en su propia historia, su propia vida, descubren que sus antepasados eran judíos. Pero eso no se hablaba. En Portugal, en Belmonte, se
descubre hace unas décadas el pueblo judío que seguía sus propios ritos, pero a escondidas. Tuvieron que endurecer porque fueron perseguidos. Y el siglo pasado con Hitler, 5 millones a los hornos y más. Y podríamos hacer la lista. Pecado de lado y lado, los que rechazaron a Jesús y los que dijeron, ellos mataron a Jesús y van a la horca. O los pogroms de Rusia, la masacre de los judíos. Llego a esto porque a la larga tiene que ver con lo que Pablo nos dice en la palabra hace 2000 años. Por su amor a su gente y porque quería su salvación. Y ha sido parte de la historia. Los que se endurecen por su propio pecado, los que se endurecen por el maltrato, los que simplemente no les importa. Entonces, hemos llegado al versículo 16, en que Pablo nos va a hablar de el pueblo judío que fue desgarrado del olivo. El olivo en la palabra es el pueblo judío. El árbol, como aquí tenemos frente a la entrada de la iglesia, tenemos un árbol ¿de qué? Tú eres de esa iglesia, la de las acacias. Okay. Eso es nuestra identidad, ¿no? Las acacias. Y eso tiene su historia. Pero el pueblo judío tiene en su historia bíblica hasta atrás el olivo como el árbol natural de ellos y las aceitunas y lo que era parte de su vida y del aceite, etcétera, etcétera. Así que vamos, entendiendo eso, vamos aquí, porque hay el olivo natural. Y Pablo va a hablar del olivo silvestre. El olivo silvestre somos usted y yo, los gentiles. A menos que por su sangre corra una sangre judía. Y muchos de ustedes la tienen, aunque no lo hayan descubierto, porque conozco a muchas personas que cuando metieron a excavar en sus documentos personales, descubrieron que tenían un abuelo judío, una abuela judía. Y no lo sabían. Y ese descubrimiento les cambió. ¡Wow! Y ahora que lo descubren, acceden a España y a hacer su pasaporte español. Por la providencia que sacó España para los sefarditas que emigraron y se van. Me voy, soy sefardita. Bien, perdonen, estoy tanto. Pero es interesante. A mí me interesa, a mí me gusta. Muy bien, vamos aquí a la palabra. Versículo 16. Aquí vamos a leer corrido, sin interrupciones, hasta el versículo 24. Ahora que he hablado acerca de ciertas cosas, quizás lo van ubicando. Todos en voz alta y me ayudan con los del mundo tecnológico para que podamos leer sin fallas, ¿ok? Si las primicias son santas, también lo es la que masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo natural, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está bien, dice Pablo. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe,
estás en pie y por ninguna otra razón, y no te ensoberbezcas, sino respeta, teme, reverencia tu realidad, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo sí permaneces en esa verdad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán que injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a ¿qué? A injertar. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Está clarito? Incrédulos fueron sacados, pero Dios es poderoso ¿para qué? Meterlos allí de nuevo. Así que tú, gentil, que vienes de una rama silvestre, no te jactes de que ahora tú eres más que. Porque en la historia de la iglesia cristiana, la gente empezó a burlarse y a hacerle tanto daño al mundo de Israel, porque que se creían más espiritualmente que los que habían negado a Cristo. Y Pablo dice, ten cuidado, porque el que se cree algo que caerá. Tienes que mantenerte reverente ante la vida, reverente ante los demás, humilde de espíritu, benevolente y permanecer en la gracia de Dios, en la bondad de Dios. Y estás allí injerto como gentil meramente por la gracia de Dios que te alcanzó. Y esa gracia produjo en ti la fe para creer que de verdad Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, entre la persona de Jesús. Y dio su vida en la cruz para el rescate de nuestra vida y el perdón de nuestro pecado. Y tomó la muerte y la venció y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y en su gracia derrama su espíritu sobre toda carne para convencernos de nuestro pecado y para traernos a la justificación que es por la fe, para que creyendo podamos ser salvos. Nada de tu buena obra, mera gracia de Dios, bondad de Dios. Aleluya, aleluya. Así que Pablo le dice al gentil, no te que ensoberbezcas en tu fe. No te jactes, sé reverente, teme, no eres más que otros. Lo único distinto es que eres un pecador redimido por la sangre de Cristo. Más nada. Y puedo decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora venimos con esa entrada al versículo 25. 25, por favor. Muy bien. Ahora nos viene a hablar, y por eso es toda esa entrada que yo di es medio histórica, sacando de aquí. Y usted dice, ¿qué tiene eso que ver?
Pues el futuro del pueblo judío marca la pauta de la historia de las naciones. Cuando usted vea lo que va a ocurrir, entonces usted dirá, ya, el rey viene. Entonces, cuando usted ve que algunos judíos, y más en el siglo XX, y más están llegando al pie del Señor, y cuando usted entienda lo que vamos a leer ahorita, usted dirá, wow, ya va. Usted sabe, es como una represa que se construye y cientos de quebraditas y ríos van llenando la represa de agua. Pero cuando se llena la represa y hay demasiado, toda esa represa se abre y llena de agua todo lo que va a llevarse por delante. Vamos a ver lo que tiene que ver, lo que acabo de decir, con lo que vamos a leer. Vengamos. Porque yo no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio que yo les voy a explicar. Esto que no lo entendíamos antes, ahora lo podemos entender por lo que dicen los profetas y por lo que ha hecho el Señor y por lo que ahora el Espíritu Santo muestra. ¿Para que qué? Para que no seáis que arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque todo lo que está ocurriendo tiene que ver con el hecho de la historia que ha ocurrido alrededor de la persona de Jesús. No seáis arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento que en parte. Este pueblo endurecido, ya yo lo he hablado, pero vamos a ir a llevar la idea a algo demasiado sencillo. Okay. Los hijos llegan donde mamá, un hijo llega donde mamá y dice, mamá, bendición, creyendo que mamá no sabe nada. Y mamá se le queda mirando. Bendición, mamá. Mamá, bendición. Tú sabes por qué no te doy la bendición. ¿Cómo? Me voy de la casa. Se va de la casa. Y allá va justificando todo lo que pasó, todo eso que él creía que era un secreto y lo justifica y se pone mal y bravo y duro. Y mi mamá porque se metió en lo mío, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía por qué meterte allí en mi vida, etcétera. Y se hace una cosa, yo no vuelvo a mi casa. Hasta que mamá, y mamá dice, bueno, no vuelvas. Me va a doler, pero no vuelvas, tranquilo. Y se va. Duro. Y cada día se pone, ¿qué? Más envalentonado en lo que ha creído, hasta que la mamá se da cuenta que de verdad no está volviendo y se pone a orar por su chamo. Y él allá, el hijo pródigo. Y allá como hijo pródigo hace de todo hasta que llega el momento en que, usando la historia del hijo pródigo, está comiendo la comida de los cerdos. Y empieza a pensar. Le da vuelta la cabeza. Bueno, en la casa de mamá y papá, por lo menos los que sirven comen algo. Y aquí estoy yo comiendo
Le voy a pedir perdón, que no me trate ni como un hijo, sino como alguien de la casa. Y va volviendo, pero allá está papá, ¿qué? Con los brazos abiertos, esperando. Ya ha sido quebrantado. El endurecimiento de su corazón de años se ha ido suavizando. Se va dando cuenta. No tenía justificación y pide perdón. Y papá y mamá abren la casa. Ven, eres de la casa. Pero trátame como un siervo. No, tú eres hijo. Tú eres de la casa. Y hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vengamos al versículo de nuevo. Hay un endurecimiento del pueblo judío de miles de años, desde el tiempo de Jesús, en que rechazó a Jesús. Y se van. Eso no quiere decir que no hay judíos que no se hicieran cristianos. Los hay. A través de los siglos los han habido. Pero individuo, uno acá y allá, pero no como pueblo, no como toda una gente. Y empiezan a volver uno por uno por uno. Pero por eso dice endurecimiento, ¿qué? En parte. No todas las ramas, no todos. Endurecimiento en parte, porque no son todos. Y endurecimiento en parte en cuanto al tiempo, porque no será para siempre el endurecimiento, sino que llegará el momento en que el endurecimiento del corazón se deshará y habrá un cambio. Endurecimiento en parte. Y entonces, ¿hasta cuándo? Es la próxima pregunta. Y le da la respuesta de Pablo. ¿Hasta que qué? Hasta que haya ¿qué? Entrado la ¿qué? La plenitud ¿de quién? De los gentiles. Hasta que todos los gentiles que vayan a entrar, hasta que todos los gentiles hayan vuelto a llenarse de la verdad y de la gloria y de la revelación de Dios. Porque recuerden lo que le pasó a la iglesia cristiana. Durante 2 y casi 3 siglos, un poquito más, la iglesia cristiana estaba bajo el efecto de Jesús y de los apóstoles, de lo que predicaban y de los evangelios que tenían a la mano. Pero llegó el momento en que ya no tenían los evangelios a la mano y ya los que venían nombraban un sacerdote. Tú eres el sacerdote y no tenían ningún conocimiento de la palabra. Y tú vas a manejar esto y tú eres diaconisa y etcétera, etcétera. Pero la persona simplemente era nombrada a dedo. Ninguna formación en la palabra, porque la palabra, aún la del Antiguo Testamento, se había perdido porque era ahora con los gentiles. Los judíos tenían la Torá, ellos no tenían la Torá en la mano, ni el Antiguo Testamento, y tenían aquí y allá un evangelio que se había escrito, así que lo único que tenían era lo que se decía de boca en boca, y eso se fue perdiendo, y lo único que podían hacer los que eran líderes de la iglesia, bueno, vamos a... Y como era una mezcla, para los que entienden eso, aristotélica de la verdad y platónica de la verdad y del gnosticismo de la verdad, eso fue llevando a ser el fundamento de la iglesia y el conocimiento de la iglesia, y de ahí viene el conocimiento de la creación de un purgatorio, de que la hostia se convierte en carne y sangre de Cristo. Hay las imágenes, porque como no tenían libros que leer, tenían unas imágenes, empiezan a adorar las imágenes, se establecen los 7 sacramentos, que si esto lo haces, eres salvo. Esto es un medio de gracia, un medio de gracia, un medio de gracia. Y la gente, por ignorancia, se van detrás de los líderes. Entonces ya se perdió la idea porque ya la gente no tenía una Biblia, de saber que yo también podía tener una Biblia, leer la Biblia, comprenderla y la voluntad de Dios. Eso se perdió. Se perdió hasta el tiempo medioevo y en la Edad Media y hasta llegar al Renacimiento, que todavía era un proceso filosófico y de una iglesia que ya se había corrompido, que estaban vendiendo los cargos,
vendiendo los medios para llegar al cielo. No había iglesia evangélica en ese tiempo, ni protestante, sino que eso es lo que la gente creía, y por creer ignorantemente hacían lo que les dijera el líder. Pero se recupera en el 1500 y tanto la Biblia. Y cuando se recupera la Biblia y se enseña la Biblia, Lutero empieza lo que se llama la Reforma, que fue hace 500 años este año, y otros cuantos empiezan a recuperar la Biblia. Y cuando ya todo el mundo o tanta gente empieza a tener la Biblia, a estudiarla, se dan cuenta, esto es la verdad, y aquello que, y aquello que, y aquello que, y se empiezan a formar lo que se llama la iglesia protestantes, gente de la palabra, y más adelante las iglesias evangélicas, que simplemente son los sucesores. Pero como había una imprenta, ahora todo el mundo tenía que la palabra. Pero muchas iglesias dicen, tú no puedes leer la palabra porque te vas a volver loco, porque vas a descubrir que todo esto es falso, que esto no es así, porque eso es lo que le pasa a la persona que es ignorante, que viene a conocer la palabra, y entonces y esto, 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 ¿en qué estoy metido yo? Entonces ese proceso de recuperación de la palabra, y que empieza el movimiento misionero a lo largo de todas las naciones del mundo, y la palabra va siendo enviada y llevada, y la gente empieza a decir, ok, la salvación es por la fe, y la vida de santidad también es parte de la palabra, y empiezo a recuperar la presencia del Espíritu Santo, y recupero la idea de familia, y recupero la idea de discipulado, y recupero esto, y recupero esto, porque lo voy a descubriendo como realidad en la Biblia. Eso plena la iglesia de los privilegios y de la bondad y de la gracia de que uno es salvo, uno es morada del Espíritu Santo. Yo lo puedo tener, y lo puedo tener en la playa, lo puedo tener en la orilla, lo puedo tener en el pico de la montaña. No tengo que ir para acá porque ya Él mora en mí, y tengo la palabra en mi mano y me lo llevo, y si no lo tengo en la mano, lo tengo en mi celular y me lo llevo. Aleluya. Entonces me topo con esta frase de Pablo, que es importantísimo, y lo voy a conectar con la frase de Jesús. Ok, vengamos a esto. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Endurecimiento qué? En parte. No para siempre, no es tajante, no es finalizante. ¿Hasta que qué? Hasta que haya entrado ¿qué? Los gentiles con toda la plenitud, y la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mateo 24, versículo 14. Léanse todo el capítulo. Estos son señales del fin, pero esto es lo que nos toca para hoy. Y será que predicado este evangelio del reino, ¿qué? En todo el mundo, para testimonio ¿a qué? A todas las naciones, y entonces ¿qué? Al fin. ¿Y cuál es el afán de nosotros evangelizando? Que conozcan al Señor para que Cristo venga. ¿Ok? Queremos que Él venga y que su reino se implante, pero tiene que multiplicarse. Antes era de palabra a palabra. Después de repente tenemos con la imprenta con Biblia, y después la Biblia se multiplica y se multiplica. En CD, en cassette, en videos, en YouTube, en Instagram, en todas partes del mundo. Esta semana un hermano coreano me dijo, estoy con una nueva aplicación de la Biblia, y yo te lo voy a traer para todos los mensajes, todas las enseñanzas y todos los videos, todo lo que tú quieras, y todas las predicaciones. Y en si tú te montas aquí y pones con 500 de tus contactos, esto está hecho para que tus 500 contactos, cada uno pueda contactar a 500 cada uno, y cada uno se conecte a 500 cada uno en solamente una aplicación, y tu mensaje saldrá a millones de personas.
¿Ok? Yo no entiendo nada. Solamente entiendo lo que me dicen y tengo que ver, Señor, puede ver esta computadora, a ver si puede computar eso. No. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que dentro de poco tiempo no habrá justificación para que ni una persona en la faz de la tierra esté sin que conocer el Evangelio. Y dice, bueno, pero por allá en Camboya, Tailandia, metido por allá, dentro de las tribus que hay allá que no conocen nada, ni son musulmanes ni nada, ¿cómo van a saber? Bueno, Dios tiene alguna gente muy particular que no puede dormir ni comer sin ir para allá con lo que ya saben del Evangelio, porque el Espíritu Santo los manda. Esto es como Alex, para allá, para allá, para allá, para allá, y sale. Bueno, ¿por qué corren? Y salen, no aguantan lo que hace el Espíritu Santo en su vida. Y por fin cuando lo deciden, corren y su vida se multiplica en par en la faz de la tierra. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Así que yo estoy seguro que entre el siglo pasado y este siglo, la plenitud de los gentiles se va a dar. ¿Ok? Se va a dar. Ahora viene el próximo versículo. Esto es importantísimo porque aquí es donde usted va. Usted dice, bueno, todo el mundo está predicando el Evangelio, maravilloso. Va a tener niños, va a ser la salvación, que tienen la vida eterna, van a estar felices, se le va a quitar el sentido de culpa, de pecado, son salvos, tienen la vida eterna. Eso es maravilloso y todo el mundo quiere que los demás lo tengan. Pero, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 26, ajá, y luego, ¿qué? Toda Israel será, ¿qué? Salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el ¿qué? El libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Lo leyó? ¿Luego qué? ¿Y luego qué? Todo Israel, ¿qué? Será salvo, como está escrito. ¿Vendrá qué cosa? El libertador. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién qué? Apartará de Jacob la impiedad. Ok, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder eso? Porque esos son señales del fin. Ya estamos arrimándonos a que todos los gentiles pueden haber oído el Evangelio. Si eso quiere decir, dice el próximo paso, es que luego ¿qué? ¿Todo qué? ¿Todo Israel será qué? Salvo. Ok, vamos a responderle a eso. ¿Cómo? Zacarías, el profeta Zacarías, el capítulo 12, versículos 10 y 11. Estamos hablando ahora del mundo del espíritu, donde no hay tiempo ni espacio. Porque el mundo virtual no obedece espacio. El mundo virtual no obedece tiempo. Nada de eso. Pero vean lo que dice el profeta Zacarías desde 600 años antes de Cristo. Y tiene que ver con lo que acabamos de leer. Lo vamos a leer en voz alta, lentamente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Sión espíritu de gracia y de oración. Primero que todo. Vamos a hablar del espíritu a nivel muy humano.
estoy en una sala de conferencia y detrás de eso hay 100 personas que están oyendo y tienen que tomar una decisión. Si van a elegir, vamos a decir, el presidente de la organización a alguien. Y tiene a la persona ahí. Y el que está aquí se levanta y dice, mire, este señor no debe ser elegido a este puesto de la presidencia de la organización por y convencen a la gente que esto es lo que peor que puede haber. Este no da la talla como presidente de la organización, no daría la talla como presidente. ¿Qué ha establecido? Ha establecido un espíritu que de rechazo, de cuestionamiento, casi un sentido de difamación, que ha plenado el espacio. Y la gente dice, oye, pero ese era el candidato. Pero se levanta la otra persona en la misma reunión y dice, quiero la palabra. Quiero hablar acerca del candidato y quiero hablar de lo que acaba de decir caballero. Voy a respetar lo que usted ha dicho, pero vamos a hablar de eso. Lo que usted ha dicho es falso por esta y esta razón y esta razón y esta razón. Usted ha creído en lo que le han dicho otras personas que son falsas. Porque por alguna razón la otra gente no quiere ellos por algún interés personal. Pero yo puedo decir de esta persona, tiene esta conducta, tiene esta mentalidad, tiene esta capacidad, tiene este espíritu, tiene esta manera de manejar las cosas y ha logrado esto ya por su capacidad, ha logrado que su trabajo en sus organizaciones, por ser líder y por su vida, de multiplicar el bien de la organización y le da un currículum y una defensa de esta persona tan increíble que cambia ¿qué? La mentalidad, cambia las actitudes, empiezan a beber con gracia a este señor y llegan a la votación y el 100% dice estamos a favor de este candidato. Si puedo usar la palabra bíblica, se ha derramado un espíritu en el grupo que ha cambiado la manera de ver y de actuar y de sentir. ¿Por qué? Porque una persona dio la palabra. Ante todo lo que sabemos históricamente y lo que podríamos haber dicho, ¿qué dice la palabra? Derramaré, ¿qué? Sobre la casa de David, que me ha rechazado, un espíritu de ¿qué? De gracia y de ¿qué? ¿Qué sucede cuando hay un espíritu de gracia? La gente empieza a bajar sus defensas, le empieza a cambiar sus reacciones, empiezan a asumir un sentido de tranquilidad y entienden que este es el favor de Dios. Su corazón empieza a abrirse a nuevas posibilidades. Y no solamente hay un espíritu de gracia, sino un espíritu de oración. El pueblo está dispuesto a clamarle a Dios, está dispuesto a pedirle a Dios su bendición, está dispuesto a cambiar la situación en la cual se encuentran. Vuélvame al versículo, por favor. Ahora sigue. ¿Y qué? ¿Y qué dice ahí? Y mirarán a mí, a quien ¿qué? Traspasaron. ¿Quiénes traspasaron? El pueblo judío, a Jesús en el costado, y el pueblo romano. ¿Y qué?
y llorarán como se llora por un hijo unigénito, hijo de Dios, afligiéndose por él como se aflige por las primicias de entre los creyentes, por el primogénito. ¿Se imaginan que desde todo espacio y todo lugar de la tierra la gente estará mirando a quién en el mundo de Dios, en Sión, que la ciudad santa, la ciudad celestial, estarán viendo a quién? ¿A quién? Al Señor, a quien traspasaron. Como Esteban cuando fue apedreado y levantó los ojos, ¿a quién vio? A Jesucristo sentado a la diestra del Padre, quien había sido traspasado. Dice que toda la casa de David levantará la mirada y mirarán, ¿y qué? Llorarán, ¿qué? De arrepentimiento por el pasado y por su endurecimiento. Y vendrá sobre ellos, ahora versículo 1 del capítulo 13:1, léanlo conmigo. Y en aquel tiempo, léanlo conmigo, habrá que un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado. ¿Y de qué? Y de la inmundicia. ¿Se imagina ese momento cuando el gentil haya entrado y que ahora el pueblo de Israel, no porque yo le prediqué, ni por esto, sino que levantarán los ojos y el Señor derramará sobre toda la casa de David un espíritu de ¿qué? De gracia y de oración, y mirarán al traspasado y habrá un manantial abierto de la sangre de Cristo que limpia todo pecado, y serán purificados de su pecado y de toda la ¿qué? Toda la inmundicia. ¿Se imaginan el pueblo de Israel redimido, salvo, lleno de la gracia y del poder de Dios, unido con el pueblo gentil, a donde ya no habrá ninguna división entre los gentiles y los judíos, y esta vasta vida, dice, como la vida de entre los muertos, esta vitalidad llenará toda la creación, y todos le alabarán y todos le glorificarán, y el mundo entero vendrá a los pies y del Señor. Y dice, y que toda carne, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra confesará que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor de la creación. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.